botes también. Factor de identificación. Factor de identificación y más estructuras. Factor de identificación de muchas estructuras. O sea, hay imágenes, marica, que no sé qué era. Bien, marica, sí, por ejemplo, creo que en esa, los anexos, no encontraron ningún anexo a la piel. Y ustedes, menos que muchos, tienen excusas de encontrar varias vainas, porque aquí los vimos, por ejemplo, ¿cierto? Y hay varias láminas donde está, por ejemplo, el folículo piloso, la glándula sebácea. Eso me refiero con identificación. ¿Listo? Ya se hagan el esfuerzo y busquen. Claro, ahí hay varias láminas, no se casen con una, hay varias. ¿Estamos? Espero que se lo pulsen. Listo, vamos a hablar del aparato y del sistema respiratorio, ¿listo? Lo primero que hablamos cuando entremos a histología. Sí, pero es que le casca, calle la jeta. Es cómo está compuesto el sistema o el aparato. Pongan en cuenta que hay unas cosas muy particulares y es, hablemos del tracto respiratorio. El tracto respiratorio arranca por la cavidad nasal. Aquí me falta una, ¿cuál me falta? No, la cavidad nasal. En la cavidad nasal, fosas nasales, narinas, coanas. La faringe, la nasofaringe. ¿Listo? Nasofaringe porque es la parte dorsal. Recuerden que tenemos una nasofaringe y una orofaringe. ¿Listo? La orofaringe es la que comunica principalmente el sistema digestivo. Sin embargo, la compañera que está gargajienta se da cuenta que si está rica en flemas, ella puede terminar en el tracto gastrointestinal, ¿o no? ¿Sí? Claro, usted no tiene donde escupirlo, pues ¿qué le toca? Ah. ¿Listo? Luego la laringe como estructura importante de definición entre lo respiratorio y lo digestivo. O sea, la laringe se convierte en ese punto importante de no pasa acá nada que no sea ahí. ¿Estamos claros? Si fuera por ese lado, volvamos a la convocatoria. ¿Tu nombre? María. María. Qué bonito nombre, María, como mi hija. María, si tuviera la conducción de esas flemas hacia donde debería ir, muy probablemente se muere. Si esas flemas llegaran al resto del tracto respiratorio y llegaran a los pulmones, se muere por broncoaspiración. Entonces, ¿qué hace la laringe? Le dice, mi llave, yo conozco de aire, pero de gargajos no. Entonces lo distribuyo por otro lado, o una de dos. O estornuda y lo sacan, o lo escupe, compañero, se lo traga en su defecto. ¿Listo? Luego entra la tráquea, luego los bronquios extrapulmonares. ¿Qué quiere decir? Que primero, antes de entrar al pulmón como estructura, los bronquios se ramifican y hay un pedacito que está por fuera del pulmón. Luego hablamos de los pulmones. Pero ojo, recuerden que los pulmones, si bien son un órgano del sistema, no son un órgano del tracto. Entonces, para que seamos claros. Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. ¿Listo? Bueno, también hay los bronquios intrapulmonares, así como extrapulmonares, intrapulmonares. Luego los bronquiolos primarios, secundarios de aquí. Falta terciarios y los alvéolos. ¿Listo? Sistémica básica. Ese es el tracto. Y entonces, ¿qué es que son los pulmones? Recuerden que los pulmones son una estructura fibrosa que mantiene el tracto. ¿Por qué? Porque los bronquios empiezan a ramificar en muchos bronquiolos. Y entonces, si yo no tengo algo que los organice, algo que los estructure, pues ellos se van a caer. Es como tener una carpa de circo. Marica, si yo le quito las varillas a la carpa, pues me va a quedar una vaina aplastada ahí. Mientras que si yo organizo algo que los estructure, que les dé una estructura, pues voy a tener para dónde agarrar. ¿Estamos claros? Y finalmente los alvéolos, que son los que hacen el intercambio gaseoso propiamente dicho. En ese orden de ideas, venga, saque la hojita, María. María, que la agarra aquí. No, te va a acabar. Ah, ¿siempre eres tú? ¿Quién le manda a sentarse primero? Arranca. La respiración, que es un proceso involuntario y automático en que se intercambia el gas carbónico de la sangre por el oxígeno. Fases de la respiración: inspiración, intercambio de gases, oxígeno de carbono, hematosis y expiración. Listo, entonces primero dice que la respiración, que es la función del sistema respiratorio, ¿tiene alguna otra función? No, no es esa, no hay otra. Lo que sucede es que la respiración no solo es la hematosis, o sea, no solo es el intercambio de gases. La respiración incluye estas tres fases. La inspiración, eso quiere decir mayor, o sea, una mayor cantidad de oxígeno inspirado, ¿cierto?
Pero recuerden que ese oxígeno, uno no capta oxígeno, sino capta aire. Y ese aire, pues hay que limpiarlo, porque ahí hay partículas. Entonces, la respiración incluye captación, transporte, limpieza e intercambio de gases. ¿Listo? Es un proceso involuntario, pues claro, cualquiera, usted puede aguantar la respiración, empiece. ¿Cuánto es su récord de respiración? ¿La hacemos juntos? A ver quién aguanta más. Vale, 1, 2, 3. Gané. Claro, yo lo puedo hacer. ¿En qué momento termine? Yo también lo puedo hacer eternamente. No llega un momento en que no puedo. Claro, yo puedo o bajar la respiración o aumentarla, pero respirar más rápido. El problema es que el sistema luego me regula. Por ejemplo, si tú aguantas todo lo que puedes aguantar, las siguientes respiraciones que vas a hacer después de esa aguantada van a ser muy aceleradas. ¿Por qué? Porque básicamente se está recuperando. Entonces es involuntario. Por ejemplo, ¿con cuántos ojos abiertos duermes? Con ninguno. Usted se duerme dormida. Si usted no deja un ojo abierto para saber si está respirando, usted se acuesta a dormir. ¿Por qué? Porque el sistema respira solo. Si fuera voluntario, que no adivinan la gente que se quiere suicidar, ¿cómo se suicidaría? Marica, no se pega un pepazo, no se ahorca. Marica, simplemente aguanta la respiración y se muere y ya. Pero como no es voluntario, mi llave. ¿Estamos claros? 3 fases. La inspiración, captación del aire, limpieza, transporte hacia los alvéolos. Luego en los alvéolos hay una vaina que hay intercambio. En gradientes de concentración, el dióxido de carbono por el oxígeno. El oxígeno se lo entregamos a la sangre y la sangre que nos entrega el dióxido de carbono. El oxígeno se va a la sangre, al corazón y después ya lo reparte. Y el dióxido de carbono, ¿qué hacemos con él? Pues volvemos. Alvéolos, bronquiolos terciarios, bronquiolos secundarios, bronquiolos primarios, bronquios intrapulmonares, bronquios extrapulmonarios, tráquea, laringe, faringe, y escoja por la boca o por la nariz, como quiera respirar. ¿Listo? Esa es la función. En terminología, tenemos, digamos que cuatro nombres. En la lectura habían otros, ¿no? Primero, disnea. Un disnea, el dis siempre. Dis es una dificultad, es un problema así como hablábamos del hematocrito en sangre, que tenemos rangos particulares entre lo que se considera normal. En respiración, las diferentes especies, edades y demás, tenemos también unos rangos. El rango en humanos debe ser, no sé, 20 a 30 respiraciones por minuto. A medida que es más grande el animal, el paciente, pues van a ser mucho menores. Por ejemplo, un equino de, no sé, 100 kilos. Yo creo que tendrá entre 8 y 12 respiraciones por minuto. Ese es su rango. Cualquier respiración que esté por debajo de ese rango, 4, 5, se considera disnea. Si está por encima y tiene 40, 50, se considera disnea. Sin embargo, cuando está por encima, se llama polimnea. También lo llaman taquimnea cuando es acelerado con arco costal, ¿cierto? Cuando es deficiente, cuando está por debajo del rango, se llama braquipnea, ¿listo? Y cuando no está respirando, que fue lo que hizo la compañera, se llama apnea, ¿listo? Entonces yo puedo dejar de respirar y estoy en apnea. Hay un deporte que se llama apnea, ¿no? Entonces una persona baja y aguanta la respiración hasta que es lo más abajo que puede estar, y luego y sale, ¿listo? Se llaman apnea. Todas las disneas son patológicas. ¿En qué caso no será patológico una disnea? ¿En qué momento, por ejemplo? El tuyo debe ser, no sé, yo creo que tu respiración debe ser de 20 a 30, pongamos. Entonces, ¿en algún momento puedes llegar a 10 sin estar enfermo? ¿Todas son patológicas? Sí, pero si por ejemplo estoy en una actividad física y mi rango sube, Eso se llama entonces disnea fisiológica. Es claro, marica, usted está alterado, ¿por qué? Pues está corriendo. ¿Está enfermo? No, está haciendo actividad física. Entonces, en ese caso, es una disnea fisiológica, tiene una polimnea, una taquimnea, porque está haciendo ejercicio. ¿Listo? ¿Hasta cuándo le va a llegar? Hasta cuando sus pulmones y su energía se lo permiten. Y luego tendrá que bajarse. ¿Y braquipneas fisiológicas también habrán? Que usted baje su rango. Claro. Cuando entra en estado de letargia o estado basal, pues se echa a dormir, marica, pues no está gastando casi energía
entramos en una vaina que se llama el metabolismo basal. El cuerpo está funcionando con lo mínimo posible. ¿Listo? Desde que no tenga sueños raros y alterados, no va a subir la respiración. Si está en un sueño amor tranquilo, va a bajar y no necesariamente es patológico. Entonces entendamos que los animales a veces cruzan por ciertas cosas que no necesariamente. Si yo voy a hacer el examen clínico al perro, pero lo traigo corriendo, digo, ay, pobrecito, tiene un problema respiratorio, jadea demasiado, pues tan marica, el problema no es el perro, el problema es uno. ¿Estamos? Y al mediodía y con el frío que está haciendo. ¿Listo? Enojado. En tres secciones de acuerdo a su función. Sistema de condición, cavidad nasal, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos 1 y 2. Tengo ahí. Para el estudio uno lo puede dividir en tres. El primero es el de conducción. ¿Qué hace el sistema de conducción? Como su nombre lo dice. Conducir, ¿qué? El aire. Entonces capta el aire desde las fosas nasales hasta los bronquiolos secundarios. Ahí no hace nada raro. Hasta los bronquiolos secundarios, ¿qué hace? Llevarlo, transportarlo, conducirlo e irlo limpiando. ¿Listo? ¿Cómo lo limpio? Ahorita lo vamos a ver, pero principalmente pelos, mocos y cilios. ¿Listo? Sigan. Sistema de transición bronquiolos 3. Listo. Los bronquiolos terciarios lo que hacen es un cambio que me lleva a listo. Ya lo capté, ahora lo voy a adaptar para hacer la hematosis o la fase 3, que es la... Sistema de intercambio alveolar. Listo, y ahí es donde llegamos. O sea, todo funciona para que yo llegue a los alveolos. Yo puedo tener funcional perfecto hasta los bronquiolos terciarios, pero si no tengo buenos alveolos, pues la función no sirve. Pero si yo no tengo cómo captar el aire, pues tampoco, marica. Los alveolos pueden estar allá y mándeme aire, mándeme. Pero si no llega nunca, ¿listo? Entonces recuerden que todo es un sistema y todo funciona, pero aquí transporto y limpio, aquí acondiciono y aquí hago el intercambio de gases que se llama, ¿cómo se llama el intercambio de gases? ¿Cuál es el término técnico? Hematosis. Entonces es cuando el glóbulo rojo le dice, tome dióxido de carbono que traigo del cuerpo, el alveolo le dice, bueno, gracias por el dióxido de carbono, yo te entrego oxígeno. ¿Listo? Ese intercambio se llama hematosis. ¿Estamos claros? Y se da a nivel del alveolo entre dos epitelios planos simples. Eso es importante en la cavidad nasal y aquí hablamos de la faringe, la comunicación que tenemos entre la porción nasal y la porción oral. ¿Listo? Que es importante en el funcionamiento de los animales porque es un cruce. La parte respiratoria que es más anterior, hablemos de un animal que es más anterior, va hacia la parte posterior. O sea, él básicamente llega acá y atraviesa y pasa hacia adelante. Y lo que está en la boca pasa hacia atrás. Entonces hay un entrecruzamiento. Por eso la forma más fácil de sondear, o sea, llegar a la cavidad digestiva, es por la nariz. Entonces, si yo quiero llegar al estómago, ¿por dónde paso la sonda? Por la nariz, porque yo simplemente levanto un poco y él pasa derecho. Porque lo respiratorio se cruza hacia adelante, miren la nariz de acá, y luego se cruza hacia adelante, que es la tráquea. Y lo oral se va para atrás, que es el esófago. Entonces, yo sondeo por nariz, pero intubo por boca. Entonces, cuando necesito asistir respiratoriamente a un paciente, ¿por dónde le meto el tubo para llevarlo a tráquea? Por boca. ¿Listo? Pero eso es un ejercicio que es muy importante en la laringe. La laringe es la que va haciendo ese... Pase usted, usted se queda, sigue usted, no sé qué es. Básicamente como un agente de tránsito que regula lo que pasa a un lado y al otro lado. ¿Estamos claros? ¿Tengo el listado? Y entonces arranquemos, que tenga el horario. La yuranis. ¿Cuál es yuranis? Eso es la yuranis. Su función básica es la conducción, protección, fonación y olfación. ¿De quién? ¿De qué estamos hablando? De cavidad nasal. Ok. Sigamos. Consta de 3 porciones: vestibular, respiratoria y olfatoria. Listo, ténganlo ahí. Yo lo primero y es, esto es la nariz pareciera una huevonada, pero la nariz hace de todo esto, ¿verdad? Conduce, porque vean. ¿Sí lo vieron? Ahí lo capté. Ahí está lo más importante. Todas las especies captan oxígeno. ¿Todas captan aire? No, los peces no captan aire. Agua, y en el agua hay una vaina que se llama oxígeno disuelto.
Entonces, eso es lo que hacen las diferentes cavidades. La otra es la fonación. Fonación, ¿sí la pillan? ¿Han visto que uno se tapa la nariz y habla como huevón? Básicamente es por un flujo de aire. Entonces, también esa cavidad ayuda a la fonación porque tenemos unas cosas en la parte de adentro arriba que se llaman las trompas de Eustaquio y comunican con el oído medio. Por eso han visto que hay personas que, por ejemplo, sufren drásticamente de problemas como sinusitis y demás y se le tapan mucho los oídos. ¿Por qué? Porque hay comunicación entre uno y el otro. ¿Listo? Y finalmente la olfacción, el sentido del olfato, la característica de identificar olores que sirve en muchas cosas, principalmente para la palatabilidad, o sea, el gusto, está relacionado con el gusto. Si a usted algo no le parece que huele rico, ¿usted le echa muela? No. Póngale cualquier cosa a un gato lo puede estar viendo usted comer. Y usted lo que está comiendo es con todas las ganas un pedazo de cebolla. Y el gato quiere, usted se lo pone al... No, man, sabe ni para qué lo muerto, o sea, ni para qué lo lamo. ¿Listo? La cavidad tiene 3 partes. La primera se llama vestibular. El vestíbulo, en cualquier cosa en la vida, es la entrada. La entrada de nuestras fosas nasales se llama vestíbulo. Y en donde inicia, en la parte externa donde llega hasta donde se pueda meter el dedo. ¿Quién estaba leyendo? ¿Yurani? ¿Yurani? ¿El dedo de la nariz? ¿Hasta dónde le quepa Yurani? ¿No? ¿Hasta el que? Para número 1. Está con el mío, yo no sé. A ver, ¿hasta dónde le quepa? Es académico, compañera. Listo, muéstrele a sus compañeros hasta dónde le entró. A Yurani no le entra, sino hasta por ahí. Eso se llama vestíbulo. Yurani, ¿por qué no metió más el dedo? Porque no le cabe más. Y no le cabe más a Yurani, básicamente, porque esa es la función del vestíbulo. Estar en la entrada, en la mera entradita. Ahí hay una que llaman cornetes. Los cornetes básicamente impiden. ¿Por qué? Porque, marica, si yo no me puedo meter el dedo, me puedo meter cualquier cosa. ¿Y cuál es la idea? Pues que ahí no pase nada. Porque yo puedo obstruir mi cavidad oral, pero no puedo jamás obstruir mi cavidad nasal. ¿Listo? Ese es el vestíbulo. Luego de ahí para allá, después de los cornetes, está la respiratoria y la olfatoria. ¿Listo? La respiratoria ya tiene un epitelio distinto. Siga, doña Yurani. Mucosa nasal. Esto es un epitelio. ¿Qué epitelio debe tener la mucosa nasal? Entonces, aquí se las dejo para que epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Es el nombre completo del epitelio. ¿Cómo es el nombre ñero del epitelio? Pseudoestratificado, pero cualquiera le dice, ¿es el epitelio respiratorio? Actualmente cuando usted escuche, ¿tiene epitelio respiratorio? Ya tiene entonces el epitelio pseudoestratificado. Siga, doña Yurani. Células caliciformes, glándulas ceromucosas, fibrisas, neuronas bipolares. Listo, entonces lo otro que me acompaña. Que dijimos que ayudaba a conducción y protección. ¿Cómo me lo protege? Con células caliciformes. ¿Qué producen las células caliciformes? Moco. Listo, eso es que Yurani estaba húmedo ahí adentro. No tanto. Pero estaba, un toque, claro. Muy probablemente no tenga tan agredido. El mío estaba un toquecito más. ¿Por qué? Porque, marica, mis fosas nasales están irritadas. Entonces, ¿cómo hace? Si entre más irritadas, más protección, más moco. Glándulas seromucosas. Aparte, tiene unas glándulas seromucosas que ayudan a la hidratación del aire. ¿Listo? Que el aire de alguna manera se calienta y se hidrata. Pero, Yurani, pelitos, ¿habían o no? Sí, claro, se llaman vibrisas esos. Y es de carácter sensitivo. Podríamos hacer un ejercicio ahí. Yurani vieron a Yurani incómoda porque se está metiendo el dedo en la nariz. Pero porque la estaba tirando. Pero seguramente si fuera un poco se lo saca. Pero es distinto si lo hago yo. Porque yo soy un objeto extraño. Y entonces uno, hágalo por el ejercicio, se acaba de meter el dedo. Metas cuando en su casa. Tiene la mano, lápiz le va a incomodar un montón, porque no está claro el asunto. Entonces, para que están las vibrisas, sensitivo,
Si algo está ahí y lo toca que no es normal, ¿qué hace de una vez? Reacciona. ¿Dónde quedan las vibrisas de los caninos y los felinos? Los bigotes, no se los llaman bigotes, se llaman vibrisas. Entonces, para que fastidie un bigote a un gato o a un perro, es básicamente incómodo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo hacer. Si yo le intento meter el dedo en la nariz a Yunani, ¿usted cree que Yunani se va a dejar? Intentémoslo. ¿Cierto? Y ella va a meter las manos. Puedo hacer lo mismo con el perro. El perro no coge ahí y quita. Si algo se le mete a la nariz al perro, el perro va a meter el dedo. ¿Ha visto un perro metiendo los mocos? No. ¿Qué necesitan? Procesos de identificación de objetos extraños. Y luego tenemos las neuronas bipolares. Quiere decir que en la mañana amanecen contentas y por la tarde están tristes. No, hay bipolares que tienen dos polaridades. Tienen un polo sensitivo para sentir un objeto extraño y el polo mecánico para estornudar. Usted coge la naricita hacia el perro y ¿qué va a hacer el perro lo primero? ¿Se llama Kaiser? ¿Qué marca es? Marca. Criollito bien. Interna, entonces, ¿y qué hay ahí en esas cavidades? Cartílago hialino, ¿es fuerte o no? ¿Duro? Espera, saca los mocos, sáquelo acá, sáquelo acá. Y abundantes vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ahí son muy importantes para la calefacción del aire, ¿listo? Por eso, compañero, el día que metieron la mano, le rompieron la nariz. ¿Usted? ¿Sí? ¿Qué es? Yo me accidenté, pero no me accidenté. Girando, le rompieron la nariz. Es habitual. Normal, ¿por qué? Porque es muy irrigado ahí, es normal. Para que mi mamá no mire en la jeta, ¿saben que yo aprendí? A golpearme donde era y sangrar. Entonces la cucha está con una vez se gonorrea, pero no se disfrutaba. Y iba a buscar una correa y yo era, y sangraba. Claro, llegaba la cucha y el chorro de sangre. Después se la doy. Tiró. Varias veces. Durante mucho tiempo ella creyó, y solo se enteró cuando yo estaba adulto, que a mí el estrés me... Entonces que yo me asustaba demasiado. No, yo jugando fútbol también lo podía hacer, entonces una faltica chimba. ¿Cómo? ¿Era muy juicioso? Sí, en general yo era muy juicioso, pero me las ganaba. Sí, claro, tampoco así... Un angelito. No, un angelito. O sea que yo me las ganara ganadas así graves un par de veces. De resto, una vez me volé la casa un 23 de diciembre. El problema no es ese, pero es que tenía 11 años. ¿Dónde fue? Cuando era amigo. Listo. La tunda que me han sabido dar. Angie, Juliana, Angie con Y de yuca, ¿dónde está Angie? Hasta ahí. Hasta entenderlo hasta ahí. Ahorita seguimos con los mecanismos de defensa. ¿Qué tiene una carpeta? Una carpeta es para que usted meta varias cosas. A esto le llamamos una carpeta mucociliar, o sea, una estructura que tiene posibilidades de defensa. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestras fosas nasales? Vibrisas, moco y microcilios. Ojo, y es no solo elementos grandes, claro. Si a mí me entra un elemento grande en la nariz, pues estará la vibrisa. Pero hay cosas que no logramos ver, cosas microscópicas que están ahí. Si usted se va a jugar voleibol, usted no solo tiene terrones de arena, hay arena disuelta y eso le va a entrar a la nariz. Y entonces, ¿quién no va a parar las mismas vibrisas? Unas sí, otras no. Entonces, además, teníamos cilios. Por eso el epitelio es epitelio cilíndrico ciliar. ¿Para qué? Para que esas partículas microscópicas las cojan los cilios. ¿Listo? Y adicional, una flora bacteriana normal. ¿Las bacterias son malas? ¿Todas? No. De hecho, que traen unos probióticos que son probióticos. Bacterias, lactobacterias. ¿Por qué? Porque estamos cargados de bacterias que tienen una función. En la nariz, las bacterias ocupan un espacio. ¿Cómo así? Ellas funcionan ahí. Ellas tienen su microbiota, pero no nos hacen daño. Y entonces, ¿cómo se convierten en un mecanismo de defensa? Pues fácil. Cuando vienen bacterias que sí son patógenas y necesitan ocupar el espacio ya está ocupado. O sea, ahí tenemos unas bacterias, ¿sí? ¿Ok? Si llegan las bacterias patógenas,
para ocupar ese espacio y colonizarlo, ¿qué tienen que hacer? Desplazar las benéficas que tenemos ahí. Y entonces, ¿será que las bacterias benéficas se dejan desplazar así como nosotros llegamos? Entonces, ¿qué tenía ahí? No lo tenemos que matar, hijo de puta. ¿Y solo tienen esa función? ¿Como ocuparme cosas? Sí, en general sí. Si no, no tienen algo que no diga esa flora bacteriana de ahí. Es una chimba y ayuda a tal cosa. No, digestivamente sí. En la digestión sí ayuda porque hay bacterias, por ejemplo, ayudan en el rumen a volatilizar los ácidos grasos. Pero respiratorio, no, todo el cuerpo tiene bacterias. Por ejemplo, entonces, debe acumular las bacterias de las axilas, de la ingle, y entonces ¿qué empieza a hacer? A generar olor. Pero ahí en cada uno de sus chuchas está ahí acumulada. ¿Y qué hace? Nada, existir. ¿Listo? En la nariz hay unas que ocupan un lugar, por eso la flora bacteriana normal se convierte en un mecanismo de defensa. Siga. Allí. Sí. Listo. Entonces la primera es la turbulencia del aire. ¿Por qué el aire? Los cornetes. ¿Qué genera la turbulencia? Los cornetes nasales. Los cornetes nasales. ¿Ahorita cómo era? Otro panderito, ¿alguien quiere poner panderito? ¿Un qué? Un bizcochuelo, ¿no? Ahora cuidado. Los cornetes son huesos, pero no es un hueso fijo, o sea, no es un hueco. Son pedacitos de huesos. Entonces, básicamente son huesos acomodados como uno encima del otro. ¿Listo? Esa estructura lo que genera es que cuando el aire pasa, hace turbulencia, genera como una especie de espiral. Porque el aire no pasa derecho limpio. Porque requerimos que el aire se pegue a las paredes. ¿Qué tenemos en las paredes? Brisas, moco y cilios. ¿Listo? Si entrara mucho de ese aire contaminado, no se pegaría. Esa es la primera función. La segunda, calienta el aire. ¿Para qué no necesitamos que lo caliente? Mira, muy probablemente aquí el aire no tenga problemas por temperatura. Pero si nos vamos a climas bajo cero, si el aire frío llega a los pulmones, los congela. Pues, ¿qué hace? Turbulencia lo calienta, convierte esa energía cinética en energía calórica. ¿Listo? La transforman y calienta el aire para que no se congelen los pulmones y se regule la temperatura. El moco. Básicamente, cuando entran impurezas, el moco ayuda a eliminarlos. Porque finalmente, los mocos lo que hacen es, los cilios lo captan, el moco lo agarra y luego nos sacamos los mocos de las formas que quieren. Estornudamos, tosemos, nos lo sacamos, metemos el dedo, lo pegamos de abajo, como usted quiera. ¿Listo? Luego sigue el estornudo y la tos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre toser y estornudar? Supongo que la tos tiene que ver con la... Bueno, también tiene que ver con la zona... O sea, la tos tiene que ver con la zona oral como faríngea, creo yo, y tráquea. Pero no, la tos, perdón. Y el estornudo sí va con la... de la cavidad nasal. Tal cual. La tos puede venir desde el tracto bajo, ¿cierto? Los pulmones, para eliminar impurezas. Entonces, con la compañera y su servidor, creo que hay más mocosos, pero eso no va a ser conmigo. Hay un proceso de generación de moco y flema a nivel del... Ahí está un ejemplo. Puede ser la tráquea, el pulmón, no sé qué hay que hacer. Expulsarlo por ese lado. ¿Listo? ¿Estamos claros? Se llama tos y tiene potencia. Por eso sale siempre por la boca, por la potencia que tiene. Y el estornudo es simplemente una irritación, principalmente de las cavidades nasales. Entonces, cuando la cavidad nasal se irrita, es simplemente hay una expulsión a través de las fosas nasales. ¿Qué es lo que hace el perrito siempre? El perrito se le pone la nariz y de una vez, ¿por qué? Porque él siente la incomodidad en la nariz y él cree que ahí es que está el problema. ¿Estamos claros? Y fin, la fagocitosis. Recuerden que aquí hay tejido conectivo y tenemos macrófagos, que son glóbulos blancos o leucocitos que ayudan a cuando hay infecciones y demás, que también se puede presentar en el tracto respiratorio, y secreciones conjuntas de moco, de flemas, ¿listo? De líquidos, de lo que consigue.
Juan Fernando. Histología de la nasofaringe. La nasofaringe es la continuación posterior de las cavidades nasales. Las trompas de Eustaquio procedentes del oído medio se abren en sus paredes laterales. Ujú. La nasofaringe está revestida por un epitelio pseudocilíndrico pseudoestratificado con abundantes células caliciformes, glándulas seromucosas y vasos sanguíneos. Listo, aquí lo que estamos hablando, un epitelio estratificado con moco, pero adicionalmente lo que puedo hablar es de las trompas de Eustaquio. Esas trompas de Eustaquio sirven para comunicar el oído medio, ayudar a la estabilidad y en grandes especies ayudan a procesos de fonación gutural. Por ejemplo, algunas especies que tienen aullidos guturales como justamente el mono aullador, la gótica, que es muy gutural. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de las trompas de Eustaquio que se abren, generan aire y sale un sonido muy, muy gutural, muy grande. ¿Listo? El sonido gutural es ese que hacemos con la garganta, con la parte superior. ¿Listo? Y la laringe. La laringe básicamente es ese orientador, celador, que decide qué puede entrar y qué no puede entrar. Es el de la puerta de allí. Que si usted no tiene carnet, se jodió, ¿cierto? Y depende cómo se vea, lo deja entrar. Así mismo. Yo supongo que este man, habrá gente que no deja entrar porque sabe que no corresponde aquí. La laringe es básicamente lo mismo. Es la comunicación entre la nasofaringe y la tráquea. Este espacio que se cierra a condición se llama laringe. ¿Listo? Que principalmente está rodeado de huesos, cartílagos y músculos. Venlos acá. Esta parte va hacia lo digestivo y esto va hacia lo respiratorio. Esta es la dichosa glotis y esta es la entrada de la laringe. ¿Por qué es tan fuerte? Para poderse cerrar de verdad. ¿Cree que si yo intento ahorita entubar así a la compañera, lo voy a lograr? Generalmente lo primero que hace es tranquilizar para que los músculos se relajen, porque si no, marica, me le cago esa laringe y no va a entrar si ella se niega. ¿Por qué? Porque tiene hueso, ¿verdad? Y tiene el cartílago tiroides, el aritenoideo y la membrana tiroides y el hueso cricoides, o sea, marica, eso es durísimo. Entonces, ¿qué toca hacer? Relajarlo. Habitualmente cuando intuba uno, cuando está en la inmuno. Entonces él dilata y entramos de una vez. Cuando uno intuba es porque no le entra respiración, de entrada se abre la laringe tratando de captar aire. Entonces, ¿usted qué hace? Por ahí mete el tubo, pero en condiciones normales, como diría la filósofa, ¿cómo se llama esta señora? Doña Gloria. ¿Conocieron a Doña Gloria? La del Metrocable de Medellín. No, que dijo que uno tenía que mamar en reversa, así. Entonces no entra, pero no conocen la del Metrocable. Que falta de cultura, man. Ahora les mando el de Gloria. Ana. Histología de la laringe. En su camino hacia la tráquea, el aire de la nasofaringe pasa a través de la región laringea. Funciones: evitar que el aire expirado entre en el esófago. Listo. Entonces, ¿para qué sirve la laringe? La primera, mi llave. Para que ese aire que usted respire no se vaya al esófago. Es trágico si pasa un poquito. No. De hecho, yo lo puedo hacer y tragarlo y luego eructo una chimba, ¿no? ¿Quién conmigo? ¿Solo yo? ¿Usted también? ¿Concurso de eructos o qué? Porque me sale con gargajón. No aguanta. No hace concurso de eructos. En mi casa yo soy el campeón. Y he defendido el título varias veces. La verdad es que solo participamos vivo y yo mismo, es así como usted. La segunda, Ana. Evitar la entrada de los alimentos sólidos y líquidos ingeridos en la tráquea. Esta es mucho más importante. Es claro, yo puedo llevar oxígeno al esófago. Obviamente no siempre, porque si se va a canalizar por ahí, pues no va a llegar al tracto respiratorio y me muero. Pero si me puedo ir un poquito,
Lo que sí no puede pasar ni en chiste es esto. Que alimentos o líquidos vayan al pulmón. Eso se llama broncoaspiración y solo pasa una cosita. La muerte. No pasa nada más. Por eso cuando estamos hablando por ahí del sistema digestivo y ustedes me meten una tráquea, ese punto ya ni no cuenta. Porque yo lo que estoy diciendo es lo mato. Si usted en el sistema digestivo me mete una tráquea mal parciada, ya lo matamos. ¿Listo? Se llama broncoaspiración. Un arroz puede morir a una persona. ¿Han escuchado él? Se le fue por el camino viejo. No, no es el camino viejo, se le equivocado. Entonces lo que hace la laringe es, claro, usted le manda comida por ahí, la laringe no solo le dice, no, por aquí no es. La laringe responde fuertemente. ¿Y qué hace? Tratar de expulsarlo. Por eso después de que se le vaya cualquier cosita por ahí, la respuesta tusígena es brutal. Ay, ya, tranquilo, eran solo bobas, mierda. Evitemos. ¿Por qué? Porque la laringe es más inteligente que uno. Yo creo que hay dos cosas que lo definen a uno como ¿para qué nací? La primera es ahogarse con sus babas y la segunda morderse la lengua, marica. No es muy pendejo morderse la lengua, ¿sí o qué? Que uno rea tan pendejo. Pero pasa. Y Ana, la tercera. Permitir la producción de sonidos, mucosa, epitelio respiratorio, electrovasos sanguíneos, media cartílago hialino, externa músculo esquelético. Partamos lo primero. La tercera función es hacer sonidos. La laringe está asociada con las cuerdas bucales. Entonces, de la densidad y del grosor de las cuerdas bucales se generan sonidos. ¿Listo? En algunas especies, este proceso se agudiza demasiado y se le denomina siringe. Entonces, no tiene cuerdas bucales, sino tiene una siringe. Una siringe suena como un pito. Entonces, de acuerdo a cómo sea la siringe, pues va a generar pitidos distintos a lo que nosotros llamamos cantos. ¿Dónde están en las aves? Entonces las aves tienen siringes, que es una fusión que genera ruidos que llamamos cantos. ¿Listo? Pues son formas de comunicación, son entidades vocables que se producen a partir de la laringe. ¿Listo? ¿Qué tiene un epitelio? Un epitelio respiratorio, o sea, cilíndrico, pseudoestático. ¿Listo? Cuando vean acá el EP quiere decir lámina propia, tiene abundantes vasos sanguíneos, cartílago hialino de ahí para abajo y una externa de músculo esquelético. ¿Se saben las tres clases de músculo? Liso, cardíaco y esquelético. Liso, como el que está en las vísceras y no podemos mover, el que mueve los intestinos. Cardíaco solo hay uno. El del corazón, que solo para una persona en los hombres, para varios en las mujeres, y el esquelético, que es el que es voluntario y me permite hacer mucha fuerza. Bíceps, cuádriceps, isquiotibiales, ¿listo? Costales y demás, abdominales y demás. ¿Estamos claros? Ahora la reina de todas, la reina, María Ángel. No quiere María Ángel, listo, lo que usted quiera. Ana María, pues ya hiciste. Lady Tatiana. Ladies, así también tuvo una novia, Lady Tatiana Tavares, un culazo, decían cuco. De un burro, decían cuco. ¿Sí va? Porque está en la derecha. Laringe. Tráquea, laringe, cerdos y perros, 32 a 36. Bovino y equinos, 50. Listo, ¿qué interpretas de lo que acabas de leer? Primero, ¿qué quiere decir laringe y pulmones? Estamos hablando de la tráquea. Es lo que está entre la laringe y los pulmones, es lo que lo conecta, ¿listo? ¿Y qué se te ocurre que es entre 32 en cerdos y 36 en perros? La medida. Puede ser usado. Claro, no, porque si fuera la respiración, si fuera la cantidad, sería entre tanto y tanto, pero ahí es fijo. Estos son los anillos traqueales. Entre más grande el animal, más anillos traqueales. O, ¿serían más gruesos? No sé, pueden ser igual de delgaditos. ¿Por qué? Porque necesitan el cuello doblado. Imagínense que yo tuviera solo 15 en una jirafa.
Solo que gruesos, el marica no podría doblarse. Entonces necesita muchos más, ¿listo? Igual entre bovinos y equinos obviamente se incrementan más, porque hay más longitud, pero también necesita doblar, ¿listo? Sí, Mucosa, epitelio respiratorio, células. célula clara y neuroendocrina. Mucosa, tejido conectivo elástico, la úncula ceromucosa, cartílago y músculo hialino y hueso, adventicio y ceroso, tejido conectivo Aerolar, ¿se acuerdan del tejido conectivo aerolar? O el tejido conectivo laxo. El laxo es el mismo aerolar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Este tiene 4 capas histológicas, una capa mucosa, una submucosa, un cartílago y una adventicia. ¿Qué dijimos que tenía la mucosa siempre? Un epitelio. ¿Qué epitelio tiene este? Pseudoestratificado o el respiratorio. ¿Por qué le llaman respiratorio? Porque va desde la nasofaringe hasta los bronquiolos secundarios. Entonces, como abunda ahí, pues le decimos epitelio respiratorio. ¿Listo? Células claras y neuroendocrinas, que son de tipo sensitivo. La submucosa que tiene tejido conectivo. ¿Listo? Luego que tenemos el cartílago hialino y el músculo liso. Entonces tenemos el cartílago más fuerte y hablemos de los tipos de cartílago. ¿Cuántos tipos de cartílago hay? 3. Entonces tenemos 3 de músculo, liso, esquelético y cardíaco, y de cartílago tenemos cartílago hialino, que es el más duro, un cartílago elástico, que es como su nombre lo dice, durito pero elástico, ¿cierto? Y luego tenemos el cartílago fibroso, que es el de mayor contractibilidad o presión, que lo encontramos, ya lo habíamos hablado, en las uniones intervertebrales y se lo digo, en los meniscos. ¿Estamos claros? Ese, como el agua del río Pucha. ¿Listo? ¿Claros? ¿Cómo que? ¿Ha visto alguna vez el agua del río Pucha? Total. Es una derivación del río Bogotá, una mierda. Y finalmente el tejido conectivo laxo, bueno, es el mismo, ¿listo? ¿Cómo funciona histológicamente esto? Esto es una aproximación, ¿no? Recuerden que yo creo que lo primero que vamos a hacer el lunes cuando yo vuelva va a ser placas, a lo que marca. Tenemos que ver todas las de respiratorio, piel, cartílagos, músculo, hueso. No, vamos a dedicar a ver placas a lo que marca, ¿listo? Lo primero que tenemos es un epitelio respiratorio, pues esta es la mucosa, con epitelio plano pseudoestratificado. Luego tenemos una submucosa con estas bolitas que son glándulas. ¿Listo? ¿Cuáles glándulas? Las encargadas de liberar el moco. ¿Listo? Luego el cartílago hialino es el más grueso. Para que lo vayamos viendo. Esto básicamente nos identifica, esta es la tráquea y luego se empieza a ramificar. Entonces esto y esto se llaman bronquios. Luego los bronquiolos empiezan a desarrollar, ¿sí los ven? Bronquiolos primarios, secundarios y terciarios. Entonces ellos empiezan a ramificar demasiado, por eso necesitan algo que los cubra de tejido conectivo llamado pulmón. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿las células caliciformes son los mismos cilios? No, las células caliciformes son las que producen moco. Los cilios son los pelitos que están encima del epitelio pseudoestratificado. ¿Esos cilios están dentro de la mucosa o algo son una Están fuera de la mucosa, son unas... Creo que aquí hay una imagen de... Acá velos. Mire, póngale cuidado. Esto es una célula cilíndrica del epitelio. ¿Ven estas células blancas? Entonces estas son las células epiteliales. Y estas blancas son las caliciformes. ¿Y cuáles son los cilios? Recuerden que uno identifica este epitelio, ¿por qué? Por los cilios, marica, no hay otra. Pero eso se convierte en la capa de la tráquea. Sí, claro, esta es la mucosa es toda esta. De aquí acaba la mucosa. Este es el epitelio respiratorio. ¿Listo? Recuerden que todo epitelio es la mucosa. Cuando hablemos de mucosa es el epitelio. ¿Y qué hay debajo del epitelio? La submucosa. Entonces, ¿qué es la submucosa? Tejido conectivo. ¿Listo? Entonces siempre van a decir en la mucosa hay tal epitelio.
de los 8 que vimos, y en la submucosa, que es esta, podemos clasificarlo en laxo, denso regular y denso irregular. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo clasificaríamos? Ok, ahí también podemos encontrar la célula en cepillo. Es que cuando una célula se llama borde del cepillo es que forma, ¿cómo decirlo? Yo sé que son muy escasas, ¿no? Sí, pero el cepillo es como que yo tengo una célula acá y la otra célula es idéntica, y la otra idéntica, y la otra idéntica. Entonces no se llaman células en cepillo, sino que forman bordes en cepillo. ¿Cómo es un cepillo? Pues tiene muchas cerdas, pero el borde es parejito. ¿Listo? Cuando es parejito como estas, entonces esto es el borde en cepillo. ¿Ve? Esto se le llama borde en cepillo. ¿Qué quiere decir? Que esas células serán células en cepillo. ¿Por qué desaparece ahí? Porque son las más bonitas, habitualmente son irregulares. Entonces la mucosa vendrá así. Entonces no podemos hablar de células en cepillo. ¿Listo? Y estos son los cilios. Entonces, ¿cómo es la vuelta? La impureza viene. Por la turbulencia se pega acá. Y luego esa impureza, ¿cómo la saco? El cilio lo agarró, ¿y cómo la saco de ahí? Flema, moco, genera una flema y o se lo traga o lo escupe. ¿Estamos claros? O se mete el dedo con la compañera Yurel. ¿Estamos claros? Entonces esta será la mucosa. Está la submucosa con glándulas. ¿Listo? Y este será el cartílago hialino. ¿Listo? ¿Qué hace el cartílago hialino? Proteger. Dos cosas hace el cartílago ahí. Evitar que algo entre y evitar que se cierre. Evitar que esa luz del órgano no se cierre nunca. ¿Cómo se puede llegar a cerrarlo de un esófago? O sea, que no se contraiga y lo deje sin aire. ¿Qué hace el cartílago? Pues, marica, por más que la mucosa se quiera cerrar, baila porque el cartílago está formando un anillo. Y entonces ese anillo lo máximo que puede hacer es irse cerrando a poquitos. Como esos anillitos autoajustables que usted aprieta. Entonces, básicamente para eso es. Pero a la compañera, por ejemplo, le gusta que la ahorquen, pues la ahorquen un poquito y no la matan. Entonces el cartílago se da un toquecito, pero la única manera es rompiendo. Sí, cachetado también les cuento, gente. Ay, esos gustos. Esta es otra tinción especial para lo que estaba preguntando Giraldo. ¿Es pelos cilios? Y aquí las células caliciformes no pintan de blanco, sino de azul. ¿Listo? Y las células epiteliales pues son estas. Entonces, las células caliciformes se incrustan dentro del epitelio y en el borde de cada uno de ellos salen los cilios. ¿Listo? Esos cilios básicamente lo que generan es la posibilidad de captar las impurezas. ¿Está claro si yo lo hago con una técnica o con otra? Aquí lo hice con hematoxilina de eosina. Cambia el color, pero los cilios se ven igual y las células igual. Entonces, los cilios de aquí se ven como cilios, como pelitos, como el pelo de los... El peluqueado de todos los de Comoto, que todos se peinan así parito. Las células caliciformes, que aquí se ven blancas, y las células epiteliales, que son estas. ¿Listo? Pero si le cambio el color, no, pues marica, me va a perder. No, cambian los colores, vean. Los cilios, las células epiteliales y las células caliciformes. ¿Estamos claros? Listo. Aquí encontramos hacia arriba el epitelio y toda esta es la submucosa. Si necesito clasificar qué tipo de tejido conectivo, ¿cuál sería? ¿Denso, laxo, denso regular o denso irregular? ¿Mande? ¿Les parece denso? Marica, no hay fibras. Vean cómo tendría que verse un denso. Marica, esto es laxo, no hay casi fibras. Miren, fibras por ahí sueltas como unas maricas. Muy poquitas. Entonces, denso, regular, laxo. ¿Listo? Así se clasifican los tejidos conectivos. Madero, ¿Qué sería lo rojo? ¿qué crees que es? Es un vaso sanguíneo con mucha sangre. ¿Listo? Claro, cogimos donde era un vaso sanguíneo. Todos estos grandes vasos sanguíneos, todos esos punticos son glóbulos rojos.
¿Hay glóbulos blancos? No. No hay glóbulos blancos ahí. Listo, solo glóbulos rojos. Los pulmones. Esto que tenemos aquí se llama angiotecnia. Esto es una clasificación de lo que es el árbol respiratorio. Si ven cómo una tráquea se divide en un par de bronquios y luego los bronquiolos se dividen en más estructuras. Entonces esa ramificación es lo que denominamos como el árbol respiratorio. ¿Por qué? Porque tómenlo hacia arriba o hacia abajo. Es como si yo hacia arriba lo divido en ramas más gruesas, más pequeñas y hojas. O si lo divido hacia abajo en ramas, en raíces. ¿Listo? ¿Qué funcionan como? Hay unos bronquios que son más grandes, unos bronquiolos, tráquea, bronquios y el resto de bronquiolos hasta llegar a esta. ¿Sí estos chiquiticos? Serán los bronquiolos terciarios. Y aquí se generan unas bombitas. Estos bombitas son los alveolos. ¿Listo? Porque esos se conservan así. Porque ese tejido, recuerden que tiene algo de cartílago. Entonces por eso lo podemos hacer de esta manera. ¿Cómo funciona esto? Esto es lo más cruel. Pero si no ven el resultado es una chimba. Lo que hace uno es entuba al paciente, habitualmente vivo, solo tranquilizado, y le pone un polímero. Los polímeros son estas sustancias que se pueden engrosar y se convierte como en un caucho, en un plástico, ¿listo? Como los polímeros del culo, que son líquidos pero luego se vuelven duros. Así de esta manera, entonces le ponemos, nos intubamos y luego lo que hacemos es a presión. Entonces lo que hacemos es, luego eso se condensa y claro, el bicho se muere por paro respiratorio, pero cuando se condensa nos deja todo el camino por donde debió haber pasado el aire. Porque el bicho debería estar vivo, para que él intente respirar y nos llevemos a profundidad. Si él intenta respirar y se esfuerza en respirar, el polímero va a entrar hasta el último pedazo. Y entonces, a este pulmón, ¿qué hace falta para que sea pulmón? El tejido conectivo. Entonces luego cogemos, como el tejido conectivo no hace parte del tracto, pues ¿qué hacemos? Lo metimos en ácido fluorhídrico, degrada el tejido conectivo y solo nos queda el árbol respiratorio. ¿La pillan? Cruel, pero eficiente. La Juliet. Bronquios y bronquiolos. Histología. Mucosa cilíndrico simple pseudoestratificado. Células claras, surfactante, glucoproteínas, media fibras elásticas y músculo liso y placas de cartílago y alina. Y aditicia. ¿Qué? Tejido conectivo, cualquier tejido conectivo. ¿Listo? Entonces básicamente lo primero que tenemos es que los bronquios y los bronquiolos habitualmente son pseudoestratificados, todos son pseudoestratificados. Células claras y surfactantes, ellas sirven para hidratar. ¿Listo? Son los que le dan protección. Son los que le dan protección a ese nivel, a el tronco respiratorio. Fibras elásticas de músculo, ¿para qué? Para poder dilatar el bronquio. ¿Han escuchado de broncoconstricción y broncodilatación? Entonces a veces básicamente lo que hacemos es, para poder aumentar la caja torácica, los bronquios se distienden gracias al músculo. Y aquí ya no tenemos todo el aro de cartílago, sino tenemos placas de cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago se va desapareciendo. El cartílago no viene y dice, ay, ya estoy entrando al pulmón y me desaparezco. No, él básicamente empieza a desaparecerse de manera progresiva. Ya en el bronquiolo terciario ya no hay cartílago, porque está muy pequeño. Pues podríamos decir que esto es un bronquiolo secundario y esto un terciario. Y se generan bolitas de aire llamados alvéolos. ¿Sí ven los alvéolos de qué están rodeados? ¿De qué están rodeados? Vasos sanguíneos, venas y arterias. ¿Por qué? Para el intercambio de gases. Claro, porque el oxígeno va ahí. Entonces, y él siempre lo va a acompañar. Aquí el bronquio es muy grueso y aquí más delgadito, ¿cierto? Igual el vaso sanguíneo más grueso, aquí más delgadito. Entonces el árbol respiratorio siempre va acompañado
de un árbol vascular. Entonces, a medida que la tráquea es gruesa, pues el vaso sanguíneo que entra es súper grande. Entonces, las venas pulmonares son enormes y las arterias pulmonares son enormes. Pero a medida que van entrando al bronquio, al bronquiolo y finalmente al alveolo, se van disminuyendo demasiado. Muy, muy pequeños. ¿Listo? Esto que tenemos a la izquierda es con microscopía electrónica. Así se ve un pulmón, así se ven los alveolos. Recuerden que en microscopía electrónica solo tenemos dos tipos de microscopio electrónico: barrido y transmisión, ¿no? Y aquí, en el óptico, en el que tenemos nosotros, ¿cierto? Que es de campo claro, oscuro, UV, polaridad y demás, tenemos varias porciones. Esto de aquí es un bronquiolo. Y es bronquiolo porque ya no hay cartílago, ¿listo? Pero todavía tenemos la capita de músculo, que es la que decíamos que hace la broncodilatación y la broncoconstricción. Y aquí estos espacios en blanco son alveolos. Son como, un alveolo es como esas burbujitas que vienen para los electrodomésticos. Esas burbujitas llenas de aire, así es lo mismo. Ella a presión se dilata, hace el intercambio y se vuelve y se suelta, ¿listo? Son espacios que se llenan de aire, son bolitas. Pues tenemos unos mucho más grandes, que son los bronquios terminales o más gruesos, o bronquiolos respiratorios. Tenemos un bronquio más pequeñito y luego tenemos los alveolos. Todo esto que ustedes ven acá son alveolos. ¿Y esto qué es? Un vaso sanguíneo. ¿Para qué está ese vaso sanguíneo? Pues papá, véanlo, haciendo el intercambio acá. El dióxido de carbono estaba acá y aquí estaba el oxígeno. Y luego, hematosis es: el oxígeno queda acá, el dióxido de carbono queda en la parte respiratoria, este man se devuelve vía venosa al corazón y este man por el mismo camino donde vino se vuelve por el bronquio y de ahí para arriba hasta la exhalación o la expiración. ¿Estamos claros? Entonces esta es la dichosa hematosis. Este intercambio entre qué epitelio se da, entre el epitelio del vaso, que es un epitelio que Dos planos. ambos son planos simples, el del vaso sanguíneo y el del alveolo. Imagínense la molécula de oxígeno tratando de atravesar por acá. Esto es más grueso. Mientras que si lo hace por acá, pues vean, ahí nomás vean, hay una ventanita, ¿listo? Y se da por presiones. Es como cuando usted coge una bombita. Entonces usted coge una bombita medio inflada y si la pone medio de un lado, al otro lado pasa más aire y ella se va regulando. Entonces mayor presión, pues el oxígeno pasa hacia un lado, el dióxido de carbono que tiene menos densidad se queda acá y así vamos jugando como si fuera una bombita. A eso es que juega el pulmón, bombita. ¿Estamos claros? Okay. Y así funciona mecánicamente, vean. Esta es la bombita que se llama alveolo, que es una bombita de aire, y alrededor está el vaso sanguíneo. ¿Listo? Recuerden que lo que hace el capilar es, viene, deja el oxígeno, deja el dióxido de carbono, recoge el oxígeno, ¿y qué hace? Se devuelve. ¿Por dónde se devuelve? Por acá. Si llega por el azulito, se vuelve por el rojo. Si llega por el rojo, se vuelve por el azulito. ¿Cuál es la verdad? ¿Por cuál llega? ¿Por el azulito o el rojo? ¿Y qué es qué? ¿Lo azulito qué es? ¿Vena o arteria? Vena. ¿Y lo rojito? Listo, ahora sí. ¿Llega del corazón por dónde? Con dióxido de carbono. ¿Por arteria o vena? El corazón es diferente, es al contrario. Esta que viene del corazón, ¿es vena o arteria? Arteria, creo. Arteria. Todo lo que sale del corazón se llama arteria. Entonces esta es la arteria pulmonar que es desoxigenada y luego se devuelve por las venas pulmonares que son oxigenadas. Recuerden que todo vaso sanguíneo que sale del corazón se llama arteria y todo vaso sanguíneo que llega al corazón se llama vena. Entonces este es el único que cambia. Este es el único que tiene una arteria con sangre desoxigenada y una vena con sangre oxigenada. ¿Listo? La única que cambia. Y aquí está el intercambio, ¿verdad?
¿Cómo termina? El dióxido de carbono va hacia allá, hacia el alvéolo, y el oxígeno hacia el glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces, este man lo va a llevar al corazón y este man lo va a exhalar. Y esa es la dichosa hematosis, que es el término técnico acuñado a intercambio de gases. ¿Qué encontramos en el alvéolo? Laura Vanessa. Vanessa, no. Células pulmonares alveolares, neumocitos tipo 1, representan alrededor del 95% de la población celular alveolar y forma de revestimiento de los arcos alveolares y los alveolos. Neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 representan el 5% de la población celular alveolar, pero ocupan una parte muy pequeña de la superficie alveolar. Listo, tenemos dos tipos de neumocitos, estamos claros, ¿no? Uno que abunda, que son los neumocitos tipo 1, y uno que no abunda tanto, que son los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son estructurales, o sea, ellos son los que se unen para formar el alveolo, porque un neumocito no hace todo el alveolo, son como pequeños ladrillitos planos, que lo que hace es, unos con otros forman la bolita, ¿listo? Esos son los tipo 1. En cambio, los tipo 2, que son más poquitos, producen una sustancia que se llama sustancia surfactante. Esa sustancia surfactante lo que hace es ser tensoactiva. Cuando hablamos de tensoactiva es que incrementa la tensión superficial para que el intercambio de gases se dé por presiones. Es de una mayor presión de un lado hacia el otro. Entonces el surfactante lo que hace es aumentar la presión dentro del alveolo para que el dióxido de carbono pase. Y luego esa presión queda negativa y hace que el oxígeno pase. Entonces es mecánica, no es química, es mecánica. Por ese surfactante. Y finalmente tenemos los macrófagos. Macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares están situados por encima de las células que revisten los alveolos y pueden verse aparentemente libres en el espacio alveolar. Constituyen una pared importante del mecanismo de defensa. Listo. Los macrófagos alveolares hacen lo que hace cualquier macrófago. ¿Para qué? Pues mecanismo de defensa. En cualquier parte del cuerpo que tenemos macrófagos, ¿para qué? Para defendernos, lo mismo que hablamos en sistema circulatorio. Gráficamente así se ve. Lo moradito o azul, no sé qué color le ven ustedes a eso, son los alveolos tipo 1. ¿Listo? Que son los estructurales. Los amarillos serán los tipo 2, que producen el surfactante para que se genere una capa acá. De modo tal que estos vasos sanguíneos de aquí, por presión, hagan la hematosis. ¿Listo? Y los macrófagos son estos que están patrullando por ahí. Recuerden que son mononucleares. Recuerden que tenemos dos linfocitos mononucleares, dos leucocitos mononucleares, los linfocitos y los monocitos que se llaman los mismos macrófagos. ¿Listo? Y polimorfos nucleares tenemos 3: basófilos, neutrófilos y eosinofilos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta acá de respiratorio, bellezas? Profe, ¿por qué se llaman surfactantes? ¿Por qué se llama surfactante, Manuel? Surfactante, básicamente un surfactante es que genera la surfactación, que es un proceso de viscosidad. Entonces lo que hace es que por dentro del alveolo se pone viscoso y esa viscosidad aumenta la presión de los gases. Y sabiendo que eso es así, ¿por qué no es químico? Porque no es presión química, sino presión Física. ¿Por qué? Porque es que lo químico tiene que ver no con presiones, sino con afinidades electronegativas. Aquí no funciona si usted es positivo o es negativo. Aquí funciona es qué tanta presión estoy generando para que los gases pasen de un lado al otro. Es entre dos cavidades. Entonces es mera física. Esto no es químico. O sea, claro, el surfactante es un elemento químico como cualquier cosa en la vida, pero el intercambio se hace por presiones. Por ejemplo, en fisiología, las presiones de oxígeno y coloidea es una cosa gravísima. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la presión de oxígeno es mayor de la normal por encima de la presión coloidea? Rompo y esto se me sale. Y llamo una cosa que se llama enfisema pulmonar, ¿lo han escuchado? Y es que la presión es tan alta del aire que se me sale de los pulmones. Y yo puedo tener una que llaman crepitaciones. Yo puedo coger el costado y esta vaina me llena de burbujas de aire. La piel puede estar llena de burbujas de aire. Por el contrario,
Si la presión es menor, la que va a ganar es la presión hidrostática del vaso sanguíneo. Y se me llena esto de agua. Y a eso se le llama edema. Y todo tiene que ver por presiones. Este muchacho que murió en diciembre en el Nevado, ¿se lo vieron? Un pelado que se fue de excursión y no lo supieron tratar, le dio una tosecita, una tos y no se la trataron y terminó muriendo. ¿Por qué? Porque le dio edema pulmonar. En un momento los pulmones por presión subió demasiado, la presión se hizo menor, se llenó de líquido los pulmones. Y si lo que hay es agua en vez de aire, no tiene que respirar. Muere ahogado. ¿Está muy claro? ¿Alguna duda más de respiratorio? ¿Podemos dar por terminado esto? ¿Listo? Salvo la monitora, el resto de gente recoge sus chiritos y se larga y la llama. ¿Quién me hace un cruce y apaga? ¿Sirva para algo? ¿Cómo se llama? El control autorizado del... Me voy a tomar una foto.